Estimado grupo, vamos a comentar la tarea 9 mediante este video. En principio vemos la concepción del desarrollo. No la han planteado de manera directa, veo que lo tienen de manera tangencial cuando lo han identificado con los elementos del Plan Nacional de Desarrollo para el 2014-2030. Me parece correcto, ¿sí? Pero es más importante que reconozcamos las ideas primigenias, cuál es la base desde la cual ha partido este plan de desarrollo, ¿sí? Pero bueno, suficiente como respuesta, pero es importante que estos elementos sean analizados con mayor profundidad, porque finalmente todo lo que hagamos, planes, proyectos, etcétera, va a estar marcado o es fuertemente influenciado por la concepción previa que tengamos, ¿sí? Si la concepción de desarrollo que tenemos es crecimiento económico, ¿sí?, entonces los planes, programas que desarrollemos van a estar dirigidos hacia ese punto, ¿sí? Y obviaremos algunos elementos también. Entonces es importante que eso lo reconozcamos previamente. Sobre el diagnóstico. El diagnóstico en principio trata de explicar el contexto en el cual desarrollaremos este proyecto, ¿sí? Ahora, obviamente no tenemos el espacio aquí para desarrollarlo con mucha extensión, pero es importante que reconozcamos que si por ejemplo decimos se detecta una escasa producción científica y técnica, efectivamente cuáles son los datos que tenemos para eso, cuál es la referencia que nos dice que eso realmente sucede, ¿sí? Y para todos los elementos, por ejemplo, es decir, las empresas paraguayas, en su mayoría micro y pequeñas empresas, muestran debilidades en sus capacidades para introducir nuevas tecnologías. ¿Hay alguna información sobre eso? ¿Hay estudios sobre eso? ¿Hay datos que respalden lo que están diciendo? Es importante porque cuando desarrollen el proyecto, esa información va a ser relevante, ¿sí? Cuando quieran evaluar el proyecto, esa información será relevante. Entonces, solo es importante que reconozcan que cuando desarrollen el diagnóstico, toda la información debe de estar claramente vinculada con, según mi experiencia, el árbol de problemas que están desarrollando, ¿sí? Es un proceso que va y viene. Y lo segundo es que la información tiene que surgir de fuentes, o sea, no es porque yo lo digo, es porque hice un estudio, porque otros hicieron un estudio, yo sistematizo esa información y la presento de manera adecuada. ¿Los involucrados están correctos? Sí, los han identificado bien. Ahora, además de haber identificado a estos involucrados, ¿cuáles son los roles que estos tienen? Solo veo un rol para el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cuáles son los roles que asumen los demás integrantes o involucrados que hemos identificado? A nivel del árbol de problemas, veo que no hay mucha diferencia con el árbol de problemas que se presentó inicialmente en el trabajo anterior, entonces no tengo allí mayores comentarios. En todo caso serían casi los mismos que hice en la vez anterior. Para el árbol de objetivos me parece que está bastante concreto. Ahora, lo que tendrían que hacer aquí es luego, en el análisis de alternativas que estamos viendo a este nivel, ya deberíamos de seguir un proceso en el cual estamos eligiendo un grupo de alternativas para tener uno o dos proyectos paralelos que podríamos trabajar en conjunto o que nos daría la opción de elegir uno u otro, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor solución? Eso en el mejor de los casos, si no, solamente una selección de las alternativas que podrían ser desarrolladas con el proyecto y que plantearemos luego a nivel de marco lógico para que forme parte de lo que es la planificación del proyecto, ¿sí? Entonces, este análisis de alternativas no es una explicación, no es una justificación de su proyecto, básicamente es decir, por qué hemos elegido estas alternativas y cuáles serían las más viables, en función de una serie de criterios que ustedes deberían de manejar, por ejemplo, magnitud, por ejemplo, gravedad de los problemas, posibilidades de resolverlos, etc. Si podemos ser más sofisticados, podemos implementar o utilizar herramientas como el BAN, el TIR, dependiendo del proyecto, obviamente, costo-beneficio, para ver cuál alternativa sería la más viable de desarrollar. No la más barata, la mejor
y más viable. Ok, tenemos aquí la jerarquía de objetivos. El fin del proyecto es mejorar la generación y aplicación de conocimiento técnico y científico y la calidad de aprendizaje mediante la creación de un programa de becas. Mediante, eso es irrelevante. No es que sea irrelevante, sino que eso ya lo vemos aquí. Está, por ejemplo, en el propósito y los componentes, ¿sí? Entonces no es necesario el mediante, el para. El propósito es aumentar la oferta de recursos humanos con formación avanzada en los centros de excelencia a nivel internacional y la capacidad institucional del Estado para gestionar programas de becas para realizar estudios de posgrado. ¿Ok? Ahora, es importante que entiendo que necesitamos capacitarnos fuera, y eso lo digo entre paréntesis, pero es importante que el propio país genere las capacidades para la formación, ¿sí? No tenemos, en este caso, nosotros como países latinoamericanos, obviamente los niveles educativos en países del primer mundo como Europa y Estados Unidos son en teoría mejores, en teoría, ¿sí? Porque en mi experiencia cualquier profesional de América Latina que estudia o trabaja en Europa o Estados Unidos puede tranquilamente tener el nivel o incluso mejor que los profesionales que viven en esas que son nativos de esos países. Entonces, lo importante desde mi punto de vista es más generar las capacidades para formación en nuestros propios países. Pero bueno, seguimos adelante con su trabajo. Tenemos aquí los componentes y es importante también las actividades, cómo vamos a desarrollar esos componentes, los supuestos. Recuerden que a ese nivel ya hice algunos comentarios. A nivel de indicadores, deben de corresponderse con la jerarquía de objetivos, ¿sí? Entonces, se plantea por ejemplo, cuando plantean el indicador al finalizar, al final del programa, este indicador obviamente se corresponde con el propósito, ¿sí? Se debe adjudicar una cantidad aproximada de 250 becas en concepto de maestrías y doctorados, ¿okay? Me parece correcto. Ahora, por ejemplo, hay que ver la diferencia entre lo que el proyecto logrará y a lo que el proyecto va a contribuir. En este caso, por ejemplo, cuando decimos aumentar, el proyecto no va a aumentar los ingresos, el proyecto genera condiciones para, por ejemplo, tener una maestría puede ser una condición previa para aumentar tu ingreso, pero no necesariamente el proyecto va a lograr eso. Entonces, eso podría ser visto a nivel de objetivo de desarrollo. Ok. Lo mismo a este nivel. O sea, el otorgamiento de las becas per se como indicador es suficiente a ese nivel. Pero bueno, les digo que deberían de corresponder los indicadores con los objetivos. Ok, entonces me parece que podemos ver directamente la matriz marcológica que vincula con mayor claridad los indicadores con los objetivos. Ok, entonces digamos que la jerarquía de objetivos está completa y es correcta. Cada condición que vemos a un nivel inferior es necesaria y suficiente para el siguiente nivel, excepto a nivel de objetivo de desarrollo, al cual nosotros contribuimos, pero no lo podemos lograr totalmente. Los supuestos, a ver, veamos. Okay, ya les había hecho comentarios a nivel de jerarquía de objetivos y a nivel de supuestos. En teoría, asumo que en cada trabajo subsiguiente los comentarios son tomados en cuenta para mejorar el desarrollo de nuestro marco lógico en este caso. En todo caso, por ejemplo, cuando vemos que se plantea como supuesto que los potenciales beneficiarios tienen interés en las becas ofrecidas, piensen si eso podría ser un supuesto o no. Ya se los había comentado, me parece, anteriormente. Si eso es elemental, debe de haber un interés mínimo por las becas. Si no hay interés por las becas, entonces el proyecto no tendría sentido. Entonces deberían, por ejemplo, asegurar ese interés o tener la seguridad mediante algún tipo de estudio u oferta, etcétera, que deberán de manejar a nivel de las actividades. Ok. Y como les había comentado, ustedes habían repetido muchas veces el tema de los supuestos. Es lo mismo que veo aquí.
y cada supuesto debería de corresponderse mediante un código con un componente o un elemento de la jerarquía de objetivo. Ok, no vuelvo a revisar lo que ya revisé, entonces pasamos al tema de los indicadores. Ok, por ejemplo, solo comentarles que aquí a nivel del fin, ya se los había comentado me parece anteriormente, aquí tienen dos cosas en una. Entonces lo que se quiere hacer es esto, y el mediante está en los niveles subsiguientes, a nivel de propósito y componentes, entonces no es necesario colocarlo a este nivel. Ahora, que este indicador me parece muy interesante y debería de ser planteado a nivel del propósito del proyecto, ¿sí? Porque sin esto será muy difícil que el proyecto en realidad funcione efectivamente, ¿sí? Entonces es algo que debería de plantearse a nivel de propósito y en adelante para el proyecto, pero yo lo pondría como indicador a nivel de propósito también. Ahora, una vez que hemos tenido ya los indicadores claramente planteados, deberíamos de ponerles cifras, ¿sí? Como ya lo hemos visto más adelante. Entonces, y para eso es lo que, en ese sentido, es lo que llamamos el establecimiento de las metas del proyecto. También podemos ver de la mano los medios de verificación, el documento de la evaluación de impacto, ex post es importante, informes de evaluación intermedia y final, sí, por parte de quiénes, dónde encontramos esa información. A nivel de propósito, becarios de maestrías y doctorados empleados en el país, de cuántos estamos hablando en esa condición, educadores con formación avanzada en pedagogía, docentes universitarios con maestrías y doctorados en el país. Ok, informes de avance del programa, por parte de quién, o sea, informes propios o informes de terceros. ¿Qué más? A nivel del fin del programa, los componentes se van logrando durante el desarrollo del proyecto, ¿sí? El propósito es lo que se logra al final, pero los componentes son los cambios que se van dando durante el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces los componentes se pueden evidenciar al final, ¿sí? Pero lo mejor es irlos evidenciando durante el desarrollo del proyecto. Por eso no pueden plantear indicadores para verificarse al final, ¿sí? Son indicadores que se van verificando constantemente, periódicamente, si su proyecto tiene un par de años, cada 2 meses, cada semestre, etc. ¿Ok? Tenemos aquí los informes de avance, sí. La idea que tienen de indicadores es correcta en principio, pero deberían recordar que los indicadores siempre se deben de expresar en función de cantidad, calidad y tiempo. Por ejemplo, se han realizado convocatorias, ok, ¿cuántas convocatorias se han realizado? ¿En qué tema? Y cuándo deberían de haberse realizado. Y así podríamos tener un mejor indicador. Ok, entonces me parece que a ese nivel estamos bien, pero deberíamos de mejorar. Es interesante que planteen los temas con tiempo, porque eso es importante. El tema es esencial para la planificación posterior. Y a nivel de los medios de verificación también estamos bien. Entonces, en general el trabajo está bien desarrollado. Lo único que tenemos que poner es mayor énfasis a nivel de los indicadores. Yo plantearía un poco más de claridad para las actividades que están relacionadas con cada uno de los componentes, revisar los supuestos nuevamente, sí, lo mismo que ya les había comentado anteriormente. Entonces, hasta aquí mis comentarios y nos seguimos viendo durante el desarrollo del curso.